Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Al final de la enseñanza vamos a tener un anuncio para padres de adolescentes sobre una oportunidad, pero eso será al final de la enseñanza que se puede compartir más información al respecto. Vamos a orar, a dar inicio en esta mañana. Padre amado, te honramos porque tú eres el Dios creador, el Dios soberano, nuestro Dios. Tú enviaste al Señor Jesucristo a este mundo. Gracias te damos por su muerte en la cruz, cargando con nuestros pecados, tomando el juicio que nosotros merecíamos. Gracias por su resurrección. Gracias, Padre, por la oportunidad de abrir tu palabra, de escuchar lo escrito por el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo. Guíenos en esta mañana para aprovechar este tiempo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en 1 de Juan capítulo 5, versículos 6 al 12. Continuando con lo que hemos estado enseñando en esta carta, estos versículos tienen sus puntos interesantes, complicados y sorprendentes entre todas las cosas. Voy a leer solamente 6 al 9 inicialmente, pues voy a introducir algo inicialmente. Los tribunales funcionan en muchos países con base en testimonios juramentados. Puede haber otras evidencias, claro que sí, pero testimonios juramentados son legítimos. Sencillamente es una parte del sistema judicial en muchos lugares. Es necesario para determinar culpabilidad o inocencia. El texto conoce que el testimonio de hombres es recibido comúnmente. El texto aquí en 1 de Juan. No obstante, agrega que el testimonio de Dios es mayor. Sin duda es cierto. En el pasaje hay testimonio histórico que explicaremos. También el Espíritu Santo da testimonio en el corazón de los creyentes. Vamos a explorar más el tema en estos versículos. Vamos a leer 1 de Juan 5, 6 al 9 inicialmente. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Y este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 concuerdan. Si recibimos testimonio de los hombres,
mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Ya sabemos y hemos hablado, término propiciación, el hecho del sacrificio de Jesucristo en nuestro lugar. Juan Carlos lo estaba destacando, también los cantos estaban reconociendo quién es nuestro Salvador. Tenemos la naturaleza de testimonio aquí en estos versículos 6 a 9, y anteriormente Jesús fue llamado el Cristo, el Hijo de Dios, en esta carta. Por ejemplo, capítulo 5, versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el ungido, el Mesías. Y también en el versículo 5 de este capítulo, ¿y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Se está aclarando quién es Jesucristo, sin lugar a dudas. Pero lo que comenta, lo que sigue, es más difícil de comprender. Este es el que vino mediante agua y sangre. Es un versículo complicado, hay que reconocerlo. Y ha habido a través de la historia 3 sugerencias sobre su significado. Voy a mencionar los 3. Voy a explicar por qué 2 no son tan buenas y por qué pienso que la tercera es más adecuada. Pero es un versículo complicado, hay que decirlo desde el comienzo. Algunos ven una referencia a los 2 sacramentos, el bautismo en agua y la cena del Señor. Nosotros no usamos terminología de sacramentos, sino ordenanzas. Pero estamos hablando del mismo tema. Eso no es el punto de diferencia aquí. Ven que cuando habla aquí, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. Algunos dicen que tiene que ver con los sacramentos. El problema es que la sangre no ha sido usado como símbolo de la cena del Señor. Sangre como símbolo es inusual, porque es lo que es el significado, no es el símbolo. Y tampoco hay mención del cuerpo de Cristo. Entonces, definitivamente no cuadra muy bien esa sugerencia. No es posible decir que Jesús vino, eso es auristo, tiempo del pasado, sucedió por medio de los sacramentos. No vino por medio de los sacramentos. Sacramentos, ordenanzas fueron instituidos posteriormente por mandato de Jesucristo. Descartamos esa recomendación, sugerencia. Otra es, algunos piensan que tiene que ver con la lanza que traspasó el costado de Jesús y salió sangre y agua. Estamos hablando del Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 34. Un momentico, voy a leerlo. Yo creo que todos conocen la referencia. Y Jesús pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. No es posible decir que Jesús vino por agua y sangre, porque la realidad es que el agua y la sangre salieron de su cuerpo. No vino por ese medio, porque salió de su organismo al meter la lanza. En el Evangelio el apóstol da testimonio a la sangre y al agua. Y en esta carta el agua y la sangre dan testimonio. Hay una diferencia. El evangelista Juan está presentando lo que sucedió en el día de la crucifixión de Jesucristo. Pero aquí se está dando el agua y la sangre dan testimonio de quién es Jesucristo. Si en el Evangelio de Juan dan testimonio a la muerte de Jesucristo,
pero en la carta dan testimonio a la persona de Jesucristo como divino y humano, Dios y hombre. Entonces descartamos esa recomendación o sugerencia. La tercera sugerencia del significado da una interpretación que hace que el agua y la sangre son experiencias históricas mediante las cuales vivió y dan testimonio a su persona divina, humana, Dios y hombre. Por ejemplo, el agua se refiere al bautismo de Jesús cuando fue declarado el Hijo y fue comisionado y dado el poder para su ministerio. Vamos a mirar aquí en Mateo 3, 16 y 17 lo que sucedió en ese momento. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y he aquí, los cielos se abrieron. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. La voz del Padre afirmando quién es Jesucristo, mi Hijo amado. La palabra sangre se refiere a su muerte, si el agua hacía referencia a su bautismo, el momento en que se terminó la obra de redención con su muerte. Aunque nos parecen símbolos un poquito extraños en cuanto a nuestro entendimiento de símbolos, va de acuerdo con un testimonio en contra de la herejía de los gnósticos. Hemos mencionado esto en varias ocasiones. Según los gnósticos de ese tiempo, Jesús era un hombre nacido de la relación marital de José y María. El ser divino, el Cristo, descendió sobre él en su bautismo y salió de Jesús antes de su muerte en la cruz. Una herejía porque no reconoce que Jesús es el Cristo. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios el Hijo. No reconoce la encarnación. Entonces la explicación que Juan está dando aquí está aclarando para los que eran problemas doctrinales severos en ese tiempo. Juan está corrigiendo la herejía al insistir que Jesús era el Cristo antes y durante su bautismo y durante y después de la cruz. Jesús era el Cristo todo el tiempo. Aunque las creencias de los gnósticos de ese tiempo murieron, ya quedó, pero todos los que niegan la encarnación son herejes. No utilizo esa palabra suave, o sea, de forma frecuente tampoco. Pero hay que decirlo en estos términos. Si están negando la encarnación, por ejemplo, los testigos de Jehová niegan que Jesús es el Hijo de Dios. Es un Dios, es una criatura. Es un error significativo. Si el Hijo de Dios no tomó la naturaleza humana en su nacimiento y no tomó nuestros pecados sobre sí mismo en su muerte, no puede reconciliarnos con Dios. No tiene la capacidad de hacerlo. Es un hombre que murió únicamente. No Dios, el Hijo, que tomó la naturaleza humana. Pero este versículo 6, que trabajamos allí bastante, voy a repetir, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así que el hecho que da testimonio es una evidencia de que el Espíritu es una persona y no es una fuerza, como dicen algunos. Y el testimonio es acerca de Jesucristo, claramente.
Notamos en Juan 15, versículo 26, la noche antes de la crucifixión, con los apóstoles, Jesús está hablando: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Juan está afirmando lo que se había afirmado anteriormente en el Evangelio. Porque el Espíritu es la verdad. Lo que notamos es que el testimonio del Espíritu es un testimonio interior, porque vive en los creyentes desde el nuevo nacimiento. Entonces tenemos dos clases de testimonios aquí: testimonio histórico y subjetivo. Subjetivo siendo el Espíritu Santo, mediante agua y sangre, con su explicación histórica del bautismo y la muerte en la cruz de Jesucristo, y la parte subjetiva por la morada del Espíritu en los creyentes. Dando testimonio. Hay mucho en este versículo. No son cosas totalmente nuevas. Juan ha hablado de muchos de estos puntos, pero está agregando algo ahora mismo. Lo que voy a mencionar del versículo 7, necesito que agarren bien, que pongan sus cinturones de seguridad. Creo que me conocen suficientemente bien que no hablo ligeramente de la palabra, pero necesitan estar bien amarrados allí por lo que voy a compartir. Versículo 7. Porque 3 son los que dan testimonio. Hasta allí va el versículo, aunque leímos anteriormente más. Necesito dar una explicación, porque están pensando: Juan está tirando una parte de la Escritura porque no le gusta. No. Es importante entender que no hay un documento único del Nuevo Testamento. No hay un manuscrito de todo el Nuevo Testamento que está allí, que encontraron y listo, sino una cantidad de manuscritos. Y a través de los años se hayan ido descubriendo estos. Los eruditos han clasificado diferentes familias de los manuscritos y por medio de comparaciones y cuidado en muchos detalles llegan a determinar lo más cerca posible de un documento original. Se llama el proceso la crítica textual. Es un proceso sano y necesario tratar de determinar cuál es equivalente al documento original cuando fue escrito. Fueron escritos todos los libros. No es algo problemático la crítica textual. Hay mucho más que se puede decir en cuanto a crítica textual, cómo se hace, cómo se comparan, por qué se determinan que hay una diferencia, etcétera, en un manuscrito y otro. Es un proceso delicado y es para eruditos. No es mi campo, me enseñaron algo de esto, pero no estoy en condiciones de manejarlo a ese nivel. Estoy simplificando el proceso para no tomar tanto tiempo. No es una clase en bibliología en este momento. El resto del versículo 7 no aparece en ningún manuscrito antes del siglo XV. La Biblia de las Américas pone una nota en el margen indicando que buena parte del versículo 7 no está en los manuscritos de los más antiguos. La nota está aquí, meten el versículo, pero después la nota dice, los manuscritos más antiguos no incluyen en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, estos 3 son uno, y 3 son los que dan testimonio a la tierra. Está ausente. Hay una historia de la inclusión de lo que se llama la coma joánica
este versículo 7. Escuchen la historia por parte de Erasmo de Rotterdam, que era uno de los episodios más famosos en la historia de la crítica textual bíblica. Aunque popularmente se narra como una apuesta, la historia real involucra presión eclesiástica sobre Erasmo. Era un erudito y la búsqueda de manuscritos y la forja de un documento, la fabricación de un documento. Aquí están los puntos clave de esta historia. La ausencia en manuscritos griegos. En 1516, Erasmo publicó su primera edición del Nuevo Testamento en griego, el Novum Instrumentum Omne. Aquí hay un documento, un libro, el Nuevo Testamento en griego. Erasmo excluyó la frase del versículo 7, en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Porque no le encontró en ningún manuscrito griego antiguo que consultó. Sencillamente no existía. Lo dejó por fuera. Había presión y la promesa de Erasmo. La versión de la Vulgata latina. La Vulgata habla de una versión del Nuevo Testamento en latín. Sí incluía ese texto, conocido como Comma Johanneum. Al omitirlo, Erasmo fue severamente criticado por teólogos católicos, especialmente de España, quienes lo acusaron de socavar la doctrina de la Trinidad. Se sostiene esa doctrina fuera de ese versículo. No depende de ese versículo, pero ellos estaban empujando, presionando a Erasmo. Se dice que Erasmo prometió incluir la frase en futuras ediciones si se le mostraba un solo manuscrito griego que la contuviera. Una promesa. Si encuentra un solo manuscrito, mala promesa, pero lo hizo bajo cierta presión. Entonces, el manuscrito forjado o fabricado, el Códice Montfortiano. Para calmar las críticas, apareció un manuscrito, conocido como el Codex Montfortianus, y tiene su letra y nombre allí de los documentos porque todos los manuscritos tienen su identificación o similar, y a veces atribuido a un fraile franciscano llamado Roy, que contenía el texto en griego. La evidencia que era una fabricación. Se cree que este manuscrito fue creado alrededor de 1520. Probablemente en Oxford, tomando el texto directamente de la Vulgata latina y traduciéndolo al griego. El problema es que la traducción carecía de los artículos griegos correctos. Una fabricación y la persona que lo hizo no tenía ni buena capacidad de hacerlo. La inclusión en la tercera edición del Nuevo Testamento en griego de Erasmo en 1522. Fiel a su palabra, Erasmo incluyó el pasaje en su tercera edición de 1522, aunque expresó en sus anotaciones sus dudas sobre la autenticidad del manuscrito que le habían presentado. La versión de la Reina Valera usaba lo que se llama en latín el Textus Receptus, como la versión en griego, que se basaba esa traducción de Reina Valera. Entonces, y por eso ese versículo aparece en la versión de Reina Valera 60 a lo menos, no sé de versiones más nuevas, sin ninguna nota en el margen. En la Vida de las Américas hay una nota pequeña de explicación.
que yo mencioné. Yo tengo la versión de la Biblia de las Américas en inglés y no lo tiene en el texto, lo tiene en el margen. Aquí se pone en el texto con una nota en el margen. En inglés lo tiene el versículo en el margen y dan explicación, pero en el texto bíblico no lo tiene. Consulté una versión católica que tengo en inglés también y no utiliza la palabra del versículo 7 tampoco. Entonces, lo que estoy tratando de explicar, hay una explicación de un problema. Es por eso que estoy diciendo que yo sigo la nota aquí de que las partes del versículo 7 no fueron originalmente, no hay evidencia de realmente manuscritos que apoyaban esto. Entonces, la lectura debe ser, versículo 7, porque 3 son los que dan testimonio hasta allí y siguen el 8, el espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 concuerdan, lo que ya había comentado anteriormente. Si alguien tiene inquietudes, pensando que yo estoy manejando el texto de una forma ligera, pueden hablar conmigo al final. No es el momento de tener una discusión abierta en cuanto a eso. Lo tomo el texto con toda la seriedad, pero pienso que sí, la historia se cuenta por sí sola. Seguimos. Versículo 8. Porque los 3 son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y los 3 concuerdan. Entonces, eso es en contraste. Aquí están de acuerdo. Contrastan con los falsos testigos en la presentación de Jesús delante del concilio de los judíos y los principales sacerdotes. Y no estaban de acuerdo. Por ejemplo, en Marcos 15:57 dice, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no coincidían. Era evidente que estaban mintiendo, porque no estaban de acuerdo en nada. Aquí hay un gran contraste con eso. Según la ley, era necesario 2 o 3 testigos para confirmar cualquier iniquidad o pecado. En Deuteronomio 19, versículo 15, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Notamos que el Espíritu está primero en la lista. Es el único testigo vivo. Los otros eran algo histórico. Pero el Espíritu es persona divina, pero es persona. Y comenta aquí en el versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El testimonio de Dios, lo dejamos ahí por un momento, es mayor que el testimonio humano. Si comúnmente aceptamos testimonio de los hombres, un testigo ocular de algo, y si lo hacemos, mayor es el testimonio de Dios. Creo que no tenemos dificultad de entender este punto. Es importante. El motivo por el cual los 3 testigos están de acuerdo es porque Dios está detrás de ellos. Todo esto era parte del plan de Dios. Y confirma que este es el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Cuando dice que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo, el tiempo del verbo es perfecto. Indica que sucedió en el pasado y sigue sus resultados en el presente. Indica la validez del testimonio desde el primer momento hasta los siglos de los siglos.
Dios dio testimonio acerca de su Hijo en la historia, el agua, la proclamación del Padre en el bautismo de Jesús, y la sangre, su muerte en la cruz, y por su Espíritu en nuestros corazones. Testimonio acerca del Señor Jesucristo. Los resultados del testimonio en los versículos 10 al 12, y vamos a leerlos. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El propósito del testimonio es estimular fe en el Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Implica que el creyente tiene el testimonio en sí mismo, en su corazón, y es la obra del Espíritu Santo que mora en él al nacer de nuevo. Es la obra del Espíritu Santo que mora en los creyentes y sigue confirmando que eso fue la decisión correcta. Jesucristo es el Salvador del mundo. Pero notamos un gran contraste con el que no ha creído el testimonio de Dios acerca de Jesucristo. El tiempo del verbo otra vez es perfecto, que indica una pasada crisis o decisión de tomar una decisión acerca de Jesucristo. Pero el resultado de esta decisión sigue vigente en la persona. Si la persona no ha actuado con la luz que ha recibido, no necesariamente recibirá más luz. Aún peor, ha hecho a Dios mentiroso. Este es un hecho muy serio. La incredulidad no es una situación para merecer compasión. Es un pecado para lamentar. Personas que han tenido entendimiento del Evangelio, pero deciden no actuar. No estamos hablando de una persona nueva que está tratando de entender. No es el caso. La persona que tiene incredulidad porque rechaza creer el testimonio de la palabra de Dios. Es pecado porque va en contra de la palabra o el testimonio de Dios verdadero y atribuye falsedad a Dios. Eso es lo que hace problemático. El versículo 11, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Por gracia de Dios nos ha dado vida eterna. No utiliza la palabra por gracia de Dios allí, pero el concepto está presente en toda esta carta. Es por la gracia de Dios que podemos tener vida eterna. Cita el testimonio. Literalmente Dios nos dio vida eterna, un regalo. Y la palabra está en el tiempo auristo, que quiere decir pasado, un acto que sucedió, no algo que sigue sucediendo. Nos dio vida eterna. Eso es por su gracia. En el original, las palabras vida eterna muestran énfasis. Hay gran énfasis allí porque están puestos en el principio de la cláusula. Hay un énfasis en estas palabras. Vida eterna. Y la palabra vida es zoe, que es una referencia a la vida espiritual. No es bios, biología. No es vida física. Está hablando de vida espiritual, específicamente. La vida en comunión con Dios.
Se agrega la palabra eterna aquí para que no haya ninguna duda de la clase de vida. Es la vida eterna que comienza en el momento de poner su fe en Jesucristo y va por toda la eternidad. No comienza después de la muerte, aunque se utiliza así, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo. Pero en el Evangelio de Juan comienza en el momento de creer en el Señor Jesucristo. Completamente. Estamos hablando de algo muy, muy especial. No es algo que merecemos o ganamos por obras o por esfuerzo. Es un regalo. Esta vida está en su Hijo. Solo en Jesucristo podemos tener vida eterna. No hay ninguna otra manera. ¿Y cuándo nos dio la vida eterna? La obra de Jesucristo en la cruz era el momento cuando Él tomó el juicio por nuestros pecados. La apropiamos en nuestra conversión, o sea, el arrepentirnos del rumbo equivocado de nuestra vida y ponemos nuestra fe exclusivamente en Jesucristo en cuanto a la salvación. Llega a ser realidad en ese momento. Juan 17:3, el mismo autor, el Evangelio y la carta, nos define la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Habla de una relación íntima con Dios el Padre y con Jesucristo su Hijo. Es comunión con Dios, una relación estrecha. La conclusión, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Para Juan hay muchas cosas que son blanco y negro. No hay un término intermedio. O uno tiene al Hijo, tiene vida eterna, o no tiene al Hijo y no tiene vida eterna. No hay otra manera de entenderlo. Juan capítulo 3, versículo 36, otra vez el mismo autor, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Enfatiza la bendición de creer en Cristo, pero también enfatiza la consecuencia de no creer. Dios invita. El hombre necesita responder. Solamente responde por la obra de Dios en su vida. Es entendible. Los hombres no tenemos la capacidad de responder por nosotros mismos. Pero enfatiza la bendición de creer en Cristo, pero enfatiza la consecuencia de no creer. Y el apóstol Juan, sigue, el apóstol Juan escribió su evangelio para dar testimonio de quién es Jesucristo. Juan capítulo 20, cerca del final del evangelio, versículo 31. Se había hablado de muchas cosas, muchas señales, 7 señales, diferentes discursos, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que al creer tengáis vida en su nombre. El libro está escrito precisamente para presentar a Jesucristo completamente. Es profundo aquí. Sabemos toda la historia de que nosotros somos pecadores, de que Dios el Padre envió a su Hijo a la tierra
para morir en nuestro lugar, para tomar el juicio por nuestros pecados. Resucitó al tercer día. Era el plan de Dios. Y está mencionando aquí la importancia de aprovechar el regalo que Dios quiere dar, que tiene que ver con Jesucristo el Hijo. Algunas aplicaciones. Yo encuentro declaraciones de verdad. Hay unos más que en la segunda diapositiva. El Espíritu y el agua y la sangre dan testimonio acerca de Jesucristo y concuerdan. El testimonio de Dios es mayor que el testimonio de los hombres. Sigue. El testimonio de Dios es acerca de su Hijo. Y se nota el contraste entre creer en el Hijo y tener vida eterna y no creer el testimonio de Dios acerca del Hijo y efectivamente hacer a Dios mentiroso a no creerle y no tener el Hijo. Son cosas serias que está presentando aquí. Hemos mencionado 3 pruebas que se usan varias veces en esta carta para confirmar que las personas que han creído en Jesucristo tienen seguridad de esta relación con Dios, con el Salvador. Ahora mismo está llegando hacia una conclusión al finalizando esta carta, pero están poniéndolo en términos muy directos para hablar de la importancia. Pensando en el ambiente en general, podemos llegar a tener fe en Jesucristo como persona divina y humana, la encarnación. Sin embargo, ejercer fe en Jesucristo depende del testimonio acerca de Jesucristo y la validez de este testimonio. Tiene que haber algo de bases. Tenemos que haber entendido quién es Jesucristo para responderle. Yo necesitaba comenzar a entender la Escritura para poder poner mi fe en el Señor Jesucristo. Estaba buscando algo, pero sin saber lo que estaba buscando, no sabía lo que era. Pero Dios comenzó a obrar en mi vida. Me permitió estar con explicaciones de la palabra de Dios. Llegué a comprender el Evangelio y a responder. En el tiempo de Juan, los gnósticos rechazaron la encarnación. Su visión de iluminación especial era lo esencial para vivir bien, sin importar cualquier aspecto moral. Su entendimiento de Dios estaba totalmente distorsionado y su entendimiento de Jesús estaba gravemente distorsionado. Por eso que habían salido, como dice Juan en capítulo 2, porque no eran de ellos. No estaban de acuerdo. No entendían quién era Jesucristo de la misma manera. Hoy día vemos a muchos grupos que han cambiado el Evangelio de Jesucristo. Hay distorsión acerca de quién es Jesucristo y su propósito de haber venido a la tierra. No vino para proveer riquezas para los seguidores de Jesucristo, sino para salvarnos de nuestros pecados y darnos vida eterna, una relación íntima con Él. ¿Cuál es nuestra respuesta a lo que hemos entendido de este pasaje? Puse varios pensamientos muy sencillos. Evaluar nuestro entendimiento del Evangelio y de Jesucristo. ¿Estamos creyendo genuinamente en Jesucristo a la luz de la palabra? Espero que sí. ¿Estamos creyendo en el Señor Jesucristo como presentado en la Biblia y siguiéndole, deseando servirle y vivir en santidad? Es una evaluación personal delante de Dios que hacen las personas. Un tercer punto. Has estado escuchando el Evangelio por años
sin tomar ninguna decisión a favor de Jesucristo? La Escritura dice que el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El apóstol Juan divide el mundo en dos: los que tienen al Hijo y tienen la vida eterna, y los que no tienen al Hijo de Dios y no tienen la vida. No hay ningún punto intermedio. Asistir a una iglesia, a sus cultos, sus celebraciones, por sí solo no es suficiente. Uno necesita arrepentirse, poner su fe en el Señor Jesucristo. Juan enfatiza el creer aquí, porque eso es reconocer que uno necesita a Jesucristo completamente. Si hay alguien que ha estado por un número de años participando en una iglesia, pero sin realmente definir su relación con Jesucristo, es importante hacerlo a la luz de esta porción. Damos la invitación, si hay alguien en esta categoría, de acercarse a mí, a otras personas aquí, que con mucho gusto hay muchas personas que pueden guiar a una persona a entender, a contestar cualquier pregunta que puede ser un obstáculo al entendimiento. Oremos. Padre amado, llegamos delante de ti con profundo reconocimiento de que Jesucristo, el Señor Jesucristo, es el único Salvador. Estamos convencidos que no podemos responder por nuestros pecados y poder eliminar la culpa, por nuestras buenas obras, por nuestro esfuerzo, por nuestras acciones, por nuestras donaciones. Únicamente Jesucristo nos da la vida eterna por lo que hizo en la cruz al morir en nuestro lugar y tomar el juicio que nuestros pecados merecían. Obra, Padre, en el corazón de cada persona, para que cualquier persona que tenga dudas, que no ha tomado ninguna decisión, después de haber escuchado en muchas ocasiones tu palabra, te pedimos, Padre, que tú obres para guiar a cualquier persona que tenga su inseguridad o su necesidad de actuar. Hazlo, Padre. Obra en su corazón. Te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes